sobre los hermanos y hermanas de Ucrania y de todos los lugares de la tierra que en esta hora viven en un modelo fracasado de la humanidad, el modelo de la guerra, que solo enriquece a unos pocos, destruyendo la vida sobre todo de los pobres, de los inocentes, de las víctimas. No podemos hacer ninguna reflexión del Espíritu sin clamarlo sobre la Iglesia reunida en sínodo, un sínodo que intenta renovarla, reformarla, para convertirla en un agente vital de la transformación de la historia. Porque todos los modelos religiosos, absolutamente todos, o contribuyen a la transformación de esta historia o pierden su razón de ser, su sentido de existir. Les invito a orar, pidiendo que el Espíritu venga, que el Espíritu esté, que el Espíritu acompañe, que ilumine, que bendiga todo, que venga el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la paz, que es el Espíritu del amor. Los conflictos. Pero me dicen que no sale la voz. Así es que bueno, no se pudo. Pero lo hacemos en el silencio del corazón. Hagamos un momento solidario de silencio, un momento solidario de oración, un momento solidario de comunión con la humanidad, con la tierra, con la iglesia. ¿Eso logran verlo bien? Sí, sí, padre. Bueno, gracias. Vamos a comenzar. Esta sesión de esta noche hace parte de unos encuentros virtuales que las hijas de la caridad de la provincia de Ecuador han organizado para celebrar el año jubilar de la luz de Pentecostés.
Yo les pido que apaguen todos los micrófonos. Hay uno que me está haciendo eco. No sé si es el de la que está dirigiendo. Y gracias. El tema que me han dado es el de Luisa de Marillac y la luz de Pentecostés en su vida y en la vida de los vicentinos. Yo quisiera empezar diciéndoles que la luz de Pentecostés en la vida de Luisa no fue un accidente ni un asunto casual. La luz de Pentecostés es la respuesta de Dios a la búsqueda incansable de Luisa de Marillac de Dios en su vida. La luz de Pentecostés es la respuesta de Dios a un grito, es la respuesta de Dios a una llamada y es Dios dejándose encontrar o encontrando a aquella que le buscaba incansablemente y que le buscó incansablemente hasta el último momento de su vida. Luisa fue una buscadora incansable de Dios hasta el momento mismo de su muerte. Desde los años más tempranos de su niñez la reconocemos así. La lumière, la luz de Pentecostés, es Dios diciéndole a ella, y así ella lo experimenta, que ella no está sola, que la acompaña el Espíritu, que Dios está en su vida y que en todas las circunstancias y en todo lo que ha vivido y en todo lo que vivirá, Dios está siempre con ella. El corazón de Luisa se reveló así. Ella acepta siempre el designio de Dios, aunque sienta pena en la oración. Ella decía que tenemos que ser de Dios, que quiere que no queramos otra cosa que lo que Él quiere, que tenemos que ser de Dios y completamente de Dios. Y para que así sea de verdad, tenemos que arrancarnos de nosotros mismas. Le decía a las hijas de la caridad, arrancarnos de nosotras mismas, de los caprichos, de los intereses, de las direcciones de la propia vida, para dejarse direccionar por Dios en la dirección de su voluntad. Démonos a Dios en la forma en que Él quiera. El completo abandono y la confianza que en la vida de ella se harán mucho más certeros después de la experiencia de Pentecostés de junio 4 de 1623. Las hermanas que estaban atentas a ella, sus hermanas, dieron este testimonio de ella. Tenía una confianza admirable en la providencia de Dios para todas las cosas, especialmente en lo que se refería a la compañía. Ella sabía que la compañía había sido revelada a ella en la luz de Pentecostés. Esa es la más Sister Petit en la carta de enero de este año, para anunciar el año jubilar, invitar a las hermanas a celebrar la luz de Pentecostés. Sister Petit dice que la luz de Pentecostés es la luz en la que se revela la vocación de las hijas de la caridad. Y yo digo entonces que es el momento en que Dios revela su deseo de la compañía. La compañía nace en la experiencia de Pentecostés de Luisa y después le es confiada a San Vicente en la relación con Luisa. Nace en el corazón de ella, nace en la experiencia de Pentecostés. Era tan grande su sumisión a la voluntad de Dios, como se demostró en su última enfermedad, decían las hermanas, todo ella lo refería a Dios, sin cuya gracia, nos decía, no se habría hecho absolutamente nada, tampoco la compañía. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Es un texto que está resonando fuertemente en los últimos 2 años, 3 años en la vida de la iglesia. Yo lo recomendé durante la Asamblea Eclesial de México para iluminar el texto final.
Quien tiene ojos, que vea e interprete los signos de la historia, los signos de los tiempos. La luz de Pentecostés en nuestras vidas, la luz de Pentecostés en la vida de la iglesia, la luz de Pentecostés en la historia. Yo siempre tengo presente el grito bíblico: si Dios ha abandonado la obra de sus manos. ¿Has abandonado la obra de tus manos? O tengo presente en el corazón el grito de Jesús en la cruz: Elohim, Elohim, lama sabactamim. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el único momento en todos los relatos bíblicos en que Jesús no llama a Dios Abba, lo llama Elohim, lo llama Dios mío, no lo llama papaito, taita, Dios, Padre, porque se siente abandonado. Así se siente una gran porción de la humanidad y la tierra. En la luz de Pentecostés sucede quizás en un momento de Luisa estar sintiendo un gran abandono, una gran indecisión, una gran angustia. San Vicente seguramente esto lo dialogó con ella muchas veces, porque luego aparece en los escritos de ella también. Todo lo que necesitas hacer, inclusive en el momento de la mayor angustia, del mayor abandono, de la sensación de soledad total, es dedicarte por completo a Dios. Ese es el acto radical de la fe. O que poco se necesita para ser muy santo, hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Y por eso, estar atento, buscar, desear conocer la voluntad de Dios, como Luisa. Luisa buscó, deseó conocer la voluntad de Dios hasta que la voluntad de Dios le fue revelada. Y entonces ella siguió la providencia, siguió la voluntad de Dios paso a paso, y eso fue lo que la hizo santa. Esa es su santidad. La santidad que hoy deseamos para la iglesia, la santidad que hoy deseamos para la historia, para el mundo. Seguir la intuición que no está en la guerra, que no está en la violencia, la intuición que no está en el egoísmo, que no está en la inequidad, que no está en la discriminación, que no está en la acumulación de bienes. La intuición que para nosotros los cristianos está en el Evangelio, la que está en la vida de Jesús, el hombre del Espíritu. El hombre del Espíritu, el cielo se abrió, descendió sobre él el Espíritu, un Espíritu que vino para redefinir su humanidad, para quedarse para siempre. San Pablo exclama a los corintios que en Jesús, en Cristo, está Dios. Es la definición más lacónica, más poderosa, más extraordinaria que hay en todo el Nuevo Testamento sobre la persona humana de Jesús. En Cristo está Dios, en Él estaba Dios. Y entonces Pablo lo sigue, porque en Él vio a Dios, porque en Él experimentó todo lo que sabía de Dios y mucho más, todo lo que había conocido de Dios y mucho más, porque en la revelación de Dios en Jesús, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, dice que se revela la totalidad de la gloria de Dios en el humano Jesús de Nazaret. Y entonces lo siguió, un humano con Espíritu Santo, que lo guía, que lo conduce también al desierto, lo empuja en el desierto. La luz de Pentecostés no puede ser leída sino desde la experiencia del Espíritu en la vida de Jesús y en la vida del cristianismo. No es un hecho aislado, no es un hecho misticoide, no. La luz de Pentecostés es una revelación, una continuidad en la historia, es una respuesta de Dios, es Dios afirmando
Es Dios dejándose encontrar de una mujer que dedicó su vida entera a buscarle. Es tiempo de ver, es tiempo de escuchar, porque es tiempo de Dios. Nuestra propia luz de Pentecostés. Los signos de Dios guiando nuestras vidas. Inclusive cuando no los entendemos. Inclusive cuando estamos doblados con nuestras lágrimas. No importa. Los signos de Dios que guían nuestra vida. La luz de Pentecostés en la iglesia. Para una reforma de la iglesia. Los signos y los gestos que tenemos que dar de una nueva forma de ser iglesia. La luz de Pentecostés en el carisma. Signos de la revitalización de nuestro carisma vicentino en el contexto sinodal. El carisma que recibe una luz y el carisma que se convierte en una luz en medio de las sombras y de la oscuridad de la historia. Así es la vida de Luisa, de las hijas de la caridad y del carisma vicentino desde el comienzo. Una luz en el horizonte, porque nace de la luz de Dios. Nace de la luz de Dios, de un Pentecostés que es vicentino, de un Pentecostés que es profundamente vicentino. La presencia de Luisa en la familia vicentina no es accidental, ni es secundaria. La presencia de Luisa en la familia vicentina y en el vicentinismo es central, central. Es una experiencia vital. Sin Luisa de Marillac, sin su experiencia espiritual, sin su misticismo, el carisma vicentino pierde una dimensión vital de su esencia, de su identidad y de su rostro. El carisma que tiene en las hijas de la caridad las intuiciones más profundas, fue confiado a ella, en la luz de Pentecostés. ¿Por qué? Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído y entonces yo deseé, me atreví a escuchar como un discípulo. Es decir, acerqué el oído para escuchar mejor. El documento Interasambleas de las Hijas de la Caridad dice que hay una sesión que se llama Contemplar para amar mejor. Y yo estaba reflexionando con las hermanas sirvientes en España, y yo les dije así: contemplar para amar mejor o para simplemente amar. Contemplar para amar, contemplar para atreverse a amar. El momento de la luz de Pentecostés, lo central que sucede en la luz de Pentecostés es el nacimiento de un carisma que está centrado en la caridad, en el amor. Contemplar y amar, las dos experiencias son centrales en la luz de Pentecostés. Es la contemplación de Luisa que está doblada delante de la presencia de Dios. Y es la revelación de Dios que le da el carisma del amor. La caridad de Cristo nos urge. El amor de Cristo nos empuja, nos mete prisa. Nuestra conversación interior con Dios, nuestra contemplación, dice Luisa, debe ser un recuerdo habitual, el recuerdo permanente de su santa presencia. Esa es una línea preciosa del misticismo de Luisa. Luisa dice que la conversación interior con Dios es una memoria, es un recuerdo habitual de una presencia en la que sobran las palabras. Si es un recuerdo, sobran las palabras. Es una línea preciosa. A mí me encanta esta línea mística de Luisa de Marillac, porque revela lo que dice la Escritura: yo estoy contigo siempre.
Siempre estamos en la presencia del Espíritu Santo. Siempre que nos reunimos en nuestras soledades, en nuestros caminos, en nuestras angustias, en nuestros miedos, en las noches más oscuras, en los días más gozosos, nunca, nunca estamos solos. Yo, en mi ministerio sacerdotal, he aprendido a decirle a las personas, aquí estoy. En el momento más duro de las cosas que me comparten, yo simplemente digo, aquí estoy. No me apropio de los sentimientos del otro. No me apropio de sentimientos que no tengo. No digo que lo siento mucho. Simplemente digo, aquí estoy. Aquí estoy. Me parece que es el ministerio que brota de la lectura de la Escritura y de lo que Dios hace con nosotros, de que lo que santos como Luisa de Marillac entendieron profunda y certeramente. La luz de Pentecostés de Luisa es un episodio esencial en el entramado del misticismo vicentino, en, en ese tejido, en el tejido mismo del misticismo nuestro, de la familia vicentina. La luz de Pentecostés de Luisa es un elemento esencial de ese entramado místico. La santidad consiste en amar el designio de Dios, su voluntad. Para mí, la luz de Pentecostés tiene que ver con la voluntad de Dios, porque ese era el grito de Luisa, esa era la angustia de Luisa. ¿Cuál era la voluntad de Dios? En las tres angustias y las tres preguntas que ella tenía, estaba buscando el querer de Dios, el querer de Dios. El querer de Dios fue el que desató el éxodo. El querer de Dios fue el que desató la creación. El querer de Dios desató la revelación. El querer de Dios desató la Pascua. El querer de Dios desató a la iglesia en Pentecostés. El querer de Dios desató el carisma de las hijas de la caridad, específicamente en la luz de Pentecostés. Hay una desatadura que si es de Dios, es una pasión cósmica de vida, por la vida. Y por eso esa experiencia es central en el tejido todo de nuestro carisma. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! No querer nada más. Ellos cantan a dos coros. Ellos cantan a dos coros. Vicente y Luisa cantan a dos coros. Hacen dos voces preciosas. Se tejen sus voces en un canto que es un canto místico, profético, de comunión, precioso. Qué felicidad no querer más que lo que Dios quiere, no hacer nada más que lo que está de acuerdo con la ocasión que presenta la providencia, no tener nada más que lo que Dios en su providencia nos ha dado. La voluntad de Dios debe hacerse en nosotros, en todo lo que nos concierne. En eso consiste la santidad vicentina, de acuerdo con Luisa, nuestra madre, y de acuerdo con Vicente, nuestro padre. Alguna vez yo estaba en un monasterio benedictino discerniendo mi vocación, y la primera noche que oré con los monjes, las completas de la noche, ellos llamaron a Benedicto padre y guía de monjes, cantando en gregoriano. Le llamaron a Benito de Nurcia padre y guía de monjes, y insistían, ruega por nosotros. Yo tuve la piel de gallina, me conmoví profundamente. Y en las noches siempre llamo a Vicente, padre de los pobres, a Luisa,
la madre de la compañía que yo amo tanto. Les llamo como padre y madre de lo que nosotros somos. La luz de Pentecostés es un momento de gracia. La luz de Pentecostés es un momento de gracia que nos alcanza hasta nosotros. Por eso este año nos hemos detenido para orarlo, para reflexionarlo, para interiorizarlo. Es que la gracia tiene sus momentos. La gracia tiene sus momentos y las cosas de Dios se producen por sí mismas. Y que la sabiduría consiste en seguir la providencia paso a paso. San Vicente enseñó que Dios ofrece a cada ser humano y a la Iglesia el don inmerecido e incondicional de gracias suficientes, gracias especiales o gracias apropiadas. Una gracia para cada momento. Y que la última y la más elocuente de todas las gracias es la de la perseverar. Pues tenemos que decir que Luisa de María fue perseverante hasta el final. Que su perseverancia no tuvo límites, que nada la derrumbó, que nada la venció, que ella se levantó una y otra vez, que ella siguió sus pasos, porque ella era una mujer perseverante y era una gracia, la perseverancia de Luisa es la gracia de Dios actuando en ella. En los momentos inclusive en que ella no lo notaba o no se daba cuenta, el Espíritu estaba en ella. De gracia en gracia escribí yo en alguna reflexión que hacía, de gracia en gracia, nunca me ha abandonado. De gracia en gracia, nunca me ha abandonado. Lo digo esta noche con el corazón abierto, de gracia en gracia, nunca me ha abandonado. El misticismo de Luisa. Oh Dios mío, tú eres mi Dios y mi todo. Así te reconozco, así te adoro, único y verdadero Dios en tres personas, ahora y por toda la eternidad. Mi corazón todavía lleno de gozo por la inteligencia que me parece le ha dado nuestro buen Dios de estas palabras. Dios es mi Dios. Y entonces ella se llena de un sentimiento de una profundísima alegría. Es en las vísperas de sus votos, de la renovación de sus votos, y en las vísperas de otro acontecimiento. Y ella decide darse un regalito a sí misma. Le escribe a San Vicente para decirle que le ayude, le suplico que me ayude a hacer un buen uso de este exceso de alegría. Ayúdeme a hacer un buen uso de este exceso de alegría y mañana voy a celebrar la misa con usted. Ella se da ese gustico, voy a ir a celebrar la misa con usted. Como que la compasión no es solo la pasión en el dolor, la compañía en el dolor. La compasión es la compañía en toda pasión, también la pasión de la alegría. Hay una tremendísima compasión cuando se comparte la alegría con otro, porque el que comparte la alegría abre el corazón para compartir lo más triste también. Y ellos dos compartieron alegrías como esta, que ella le comparte a él. Ella es la que le comparte a él. Seguramente él la disfrutó interiormente, igual que ella. Y se encontraron para celebrar la misa al día siguiente. Estaban celebrando algo que era verdad en la vida de los dos, algo que habían buscado juntos, algo que les unía profundamente, la providencia de Dios, la voluntad de Dios, la guía del Espíritu. Dios es mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi todo. Estoy seguro que San Vicente oró con las mismas palabras en muchos momentos de su vida. Los dos oraron así. El camino hacia la sabiduría espiritual
en la experiencia de luz de Luisa es una disponibilidad constante de permanecer, de crecer, que se expresa en su vida de piedad, en la búsqueda de ayuda espiritual, en sus constantes preguntas interiores. Ella no se da por vencida, ella no se desgasta. Su vida es una vida de vigilancia, su vida es una vida de discernimiento, de preguntas, de ascesis, de oración, de verificación personal y de acompañamiento espiritual que le ayudan a madurar profundamente su identidad de mujer creyente, su vocación, que luego será la de ser fundadora de la Compañía de las Hijas de la Caridad, y su fidelidad, que fue siempre creativa en el servicio de los pobres. La luz de Pentecostés de junio de 1623 es una síntesis total de la vida de Luisa. Y es la experiencia fundante de su vocación. Libaño, el teólogo brasileño jesuita, que murió hace unos años, escribió un libro que se titula así, La experiencia fundante. Ese momento de la vida en que uno llega a tener la certeza de la voluntad de Dios, la certeza de la vocación, la certeza de lo que Dios quiere de uno. Una certeza que está acompañada momento a momento de incertezas cotidianas, pero una certeza que alimenta y nutre y que ayuda a uno sobreponerse a las incertezas de todos los días. Yo voy permanentemente a la experiencia fundante de mi vida, que sucedió cuando estaba en el seminario de filosofía, en una experiencia de Pentecostés. Se lo revelé yo a mi amigo, al padre Miguel Martínez. Le dije, yo voy a ser vicentino. Si lo hago mal, es error mío, y si no lo hago también, porque esta es la voluntad de Dios para mí. La voluntad de Dios para mí es que yo sea vicentino. A ese momento, que fue una experiencia fundante muy fuerte, una experiencia del espíritu, que es lo típico de estas experiencias. Yo vuelvo una y otra vez, y una y otra vez. ¿Para qué? Para alimentar las dudas y los cansancios, las fatigas, las contrariedades, tantas cosas, tantas cosas. Uno de los biógrafos de Luisa cita el descubrimiento de un trozo de papel arrugado, amarillento, encontrado en las pertenencias de la santa poco después de su muerte, algo que parece que llevaba siempre consigo. Y ahí estaba escrito en francés la palabra lumière. Parece que ese pedacito de papel lo mantuvo cerca de sí por muchos años, como un signo, como un signo extraordinario, un elemento sagrado de la permanente presencia de Dios en su vida, de su despertar espiritual, de la certeza que la ilumina y la ayuda a caminar, de la certeza que le ayuda a abrazar constantemente todas las incertezas que vendrán después, a confiar desde una nueva conciencia de Dios, que no la deja sola. Ella dice en ese papelito que ella tuvo la certeza de que Dios la estaba guiando. Dios me está guiando y ya está. Entonces confió. La confianza del corazón en Luisa de Marillac nace en la luz de Pentecostés, y esa confianza del corazón la lleva hasta su muerte. Y hoy nos hace mirarla con respeto, con cariño, con admiración. Nos hace sobrecogernos delante de su presencia, de su feminidad, de su ser de mujer, de su caridad, de su capacidad organizativa, de la compasión de su corazón, de su misticismo.
de su gracia, de su talento, de su virtud. Ella tenía conciencia espiritual, pero empieza a desarrollar una sabiduría que se vuelve acción espiritual, una acción espiritual en favor de la caridad. Así nace el carisma en ella. En ella nace una dimensión esencial del carisma. El carisma, que es un tejido, un entramado de Dios, que tiene tanta actualidad, tanta vitalidad para el tiempo de hoy. Es tan pertinente para el tiempo de hoy. En el contexto de esta iglesia, mujer, laico, pobre, iglesia reformada. Es lenguaje vicentino y es lenguaje sinodal. Es que el espíritu no se contradice. Esa es la misma intuición del evangelio. Lo que pasa es que la iglesia y nosotros nos hemos apartado del evangelio, nos hemos alejado del evangelio, de la persona de Jesús. El gran descubrimiento para mí del proceso sinodal es la crisis del discipulado cristiano. La crisis del discipulado cristiano. La crisis en la única vocación cristiana. Sígueme. Esa nota doblada de Luisa sobrevivió durante siglos en los archivos de la Congregación de la Misión de París, como un gesto y un símbolo de los lazos fraternos y de lo bueno que somos los vicentinos con las hijas de la caridad. Ay, Dios mío. Un gesto y un símbolo de fraternidad. Los vicentinos le devuelven a las hijas de la caridad ese texto que es de ellas, que es de todos nosotros, pero que debe estar en casa de ellas. La repatriaron y allí vivirá y se conservará en la casa madre de la Ridibach, ese pedacito de papel, la Lumière. Dice Sister François Petit, después, con el paso de los años, el Señor, los acontecimientos, San Vicente de Paúl, los mismos pobres, le permitieron clarificar lo que el Espíritu le había inspirado. Ella recibe la luz de Pentecostés, pero es caminando que va teniendo una conciencia. Es que la conciencia cristiana solo sucede mientras uno no deje de caminar, mientras uno no deje de andar y no deje de andar con otros. Sínodo, caminar con otros. Pasaron los años y el Señor encontró maneras en los acontecimientos, en San Vicente, en los pobres, en las hijas de la caridad, en sus hermanas, para clarificar todo lo que ese día le fue inspirado. Que llegó a ser, dice la Madre François, llegó a ser la vocación de las hijas de la caridad. Es ahí donde ella lo dice. Lo que el Espíritu le inspiró llegó a ser la vocación de las hijas de la caridad. Es decir, ahí nació el carisma. Más concretamente para las hijas de la caridad. Ese carisma que tiene su inicio en 1617, tiene un momento de gracia en 1623 y es confirmado en 1633. Hubiera sido antes, ella quería que fuera antes. San Vicente le pidió a ella paciencia y probó su paciencia porque, santo Dios, ella tenía certeza que tenía que ser ya, antes. Pero él sabía que lo que estaban fundando era muy novedoso, porque era un cambio en la vida consagrada muy fuerte. Las mujeres saliendo de los claustros y sirviendo a los pobres, directamente asociadas a la caridad. Entonces, él lo planeó muy bien y ella le siguió con confianza en la planeación de cómo el carisma se concretizaba. Es característico de Dios siempre impulsar a hacer lo bueno. Todo el bien que hacemos lo hacemos por inspiración.
Y nadie se salva excepto por la inspiración interior y el buen uso que hacemos de ella. Dios inspira todo lo que es bueno. Nosotros en la fe creemos que todo lo bueno viene de Dios, todo. Y por eso los carismas tienen una misma fuente. La fuente de todos los carismas es el espíritu y la dirección de todos los carismas es el bien común. Y el bien común es el reino, el bien de toda la humanidad, el bien de toda la tierra. Nosotros contribuimos a ese bien común. Tenemos que contribuir. Esta es la Luisa de Marillac. Es un original, un icono original que está en nuestra capilla de la universidad. Una de las capillas de la universidad se llama Luisa de Marillac y la otra se llama Medalla Milagrosa. La gran iglesia que está asociada a la universidad se llama San Vicente de Paúl. Pero las dos capillas dentro de la universidad, una está dedicada a Luisa y este es el icono que está en esa capilla. Es una Luisa que camina por las calles de París. El pavé camina en las noches, camina en el día. El sueño de Luisa está en sus manos, las hijas de Nazaret, de la caridad sirviendo a Cristo que está en los pobres. La gran revelación que ella tuvo en 1658, que es parte de la Lumière, porque la Lumière nunca terminó. La Lumière de Luisa tiene un primer momento. La Lumière de Luisa nunca terminó. Hay varios momentos, como 1647, ese momento de gozo que describía yo hace un rato, la certeza de que Dios era Dios en la vida de ella. La experiencia de 1658 y varias otras, todas partes de un tejido místico, de una experiencia del espíritu en la vida de ella. Luisa avanza hacia el bien guiada por el espíritu, hasta encontrar la puerta, la lumière, ese espacio sagrado, el carisma, donde puede ella crear, recrear, sanar, reescribir su vida con la tinta de la esperanza y la confianza. La lumière y el don del carisma en el corazón de Luisa la sana, la recrea, le ayuda a reescribir su vida con esperanza y con confianza. Es precioso eso. Ella franquea la puerta, una puerta que ella franqueándola acerca el carisma a todos nosotros y a la vida de los pobres. Todo comienza con su abrirse al espíritu, lo más interior de su existencia. Eso es el espíritu, así lo describe la teología trinitaria. El espíritu de las tres personas es lo más interior a Dios y lo más interior a nosotros mismos. Pues esa confianza de abrirse al espíritu solo es posible desde una peregrinación, desde una entrada valiente, sin miedo, en el templo de la propia historia, en el templo de la existencia, para reconocer y adorar allí el eterno hacerse de Dios en sus propios caminos. Vea, toda la fragilidad y toda la vulnerabilidad de Luisa, nosotros la conocemos. ¿Por qué? Porque ella la reveló sin miedo. ¿Y por qué la reveló sin miedo? Porque ella se abrió al espíritu que le reveló su vulnerabilidad y su fragilidad. No tenemos tanta certeza de la debilidad de San Vicente, porque la reveló poco, intentó esconderla. Hay episodios de la vida de San Vicente de los que sabemos muy poco y que intuimos que fueron momentos de vulnerabilidad, de los que él sintió vergüenza, pena, y entonces que lo reveló muy poco. La vida de Luisa la conocemos de pie a cabeza, de tapa a tapa. Eso fue posible porque ella peregrinó, entró valiente, sin miedo, al templo de su historia, de su existencia, y lo hace para abrirse al espíritu, abriéndose al espíritu. Ella encuentra la llave para abrir la puerta, la palabra, la escritura, la realidad, su propia realidad.
Es una llave de la puerta para iluminar sus caminos y guiar sus pasos. Lámpara para mis pasos, luz en mi camino. Luz en mi camino. Luisa se dirige hacia el umbral del miedo. Al umbral sin miedo. Sin miedo de caminar con los pies descalzos. De ser vulnerable. Ella abraza la serena paz del silencio. Ella abraza el dolor y la esperanza de la soledad, sabiendo que a ella la rodean la misericordia y la ternura de quien la ama y la llama en su nombre. Y así lo revela el texto de la Linier, que ella carga consigo mismo como un rito, como un signo del Dios que nunca la abandona. Dios no revela verdades ni ideas. Dios se comunica totalmente, sin descanso. Luisa estuvo abierta a esta comunicación, a esta presencia total de Dios, total. En 1623, en 1643, en 1628, en 1633, en 1658, en el día de su muerte, en el día de su muerte, ella estuvo abierta, sin miedo, a esta comunicación, a esta presencia de Dios en su vida. Luisa no tuvo miedo de morir. Por eso ella lee su enfermedad de la manera en que la lee. Ella era una mujer ya confiada, ya abandonada, ya se había soltado. Las hijas de la caridad se dejan conducir por el Espíritu Santo, dice la Constitución 13. Dejarse conducir por la luz del Espíritu Santo como Luisa. Como Luisa, como Luisa. Hay que decirlo, como Luisa de Marillac. Como Luisa de Marillac. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Por eso, la interpretación que hace la Madre Petit me encanta, porque ella dice que lo que le reveló el Espíritu solo lo va entendiendo paso a paso, con compañía, con acompañamiento en los acontecimientos, en la historia, en su oración. Una luz, una certeza que vence la angustia interior. En la fiesta de Pentecostés, el 4 de junio de 1623, Luisa, mientras oraba, tuvo una experiencia espiritual. No es descrito esto como una visión, no es una visión mística, es una experiencia espiritual, en la que comprendió que no estaba sola. Ella escribió esta linier o experiencia de Pentecostés y la llevó consigo como un recordatorio de que, a pesar de sus dificultades, Dios estaba siempre con ella. Sucede esto, el despertar espiritual, la conciencia de no estar sola, el crecimiento espiritual, el camino hacia la totalidad y hacia la integridad en la conciencia de lo que Dios quiere, la sabiduría espiritual. Fuera de ti no hay otro Dios, al cuidado de todo. Como dice el libro de la sabiduría, pero que en la vida de Luisa se hizo cierto y total, ella lo escribió muchas veces, y la paz y la serenidad interior, una alegría profunda. San Vicente de Paúl, en una de sus cartas, le dice, ya que más necesita para estar en paz, esté en paz, ya todo se le ha dado. Yo me imagino en los diálogos de ellos dos, la densidad, la hondura y la riqueza, y también la tensión que debe haber habido en sus diálogos, que desarrollan la mística de nuestro carisma. Se le dijo de sí misma que un día estaría en condiciones de hacer votos de pobreza, de castidad y obediencia, y que estaría en una pequeña comunidad donde otras harían lo mismo. Y añadió, también me aseguraron que debía permanecer en paz con respecto a mi director, que Dios me daría uno a quien él le parecía bien mostrarme. Ella se sentía segura de que era Dios quien me estaba enseñando estas cosas. No debía dudar del resto. Ella abrió los ojos y esto fue lo que se le reveló.
3 profundas dudas la acompañaban: dejar o no a su marido para servir a Dios y a los pobres. Decidirse a irse tendría que romper su apego con su acompañamiento espiritual y la inmortalidad del alma. Los elementos de la experiencia de Luisa: se me advirtió la consagración por los votos, una pequeña comunidad de servicio a los pobres y la compañía espiritual de San Vicente. Para mí, el fruto del espíritu está en el deseo espiritual de Dios. O sea, para mí la luz de Pentecostés, con esto voy a ir cerrando porque ya ha pasado casi 1 hora desde que estoy hablando, pero con esto yo quiero decirles esto: la luz de Pentecostés es una validación que el Espíritu hace del deseo que está escondido en el corazón de Luisa de Marillac. Igual a la validación de Mateo 15, cuando Jesús le dice a la mujer cananea: mujer, que se haga como tú deseas. Si ustedes ven, los 3 elementos de la revelación son el deseo de ella. Son el deseo de ella. El espíritu valida el deseo de la mujer que desea, que se atreve a no ser un objeto deseado, que se atreve a ser un sujeto que desea. Ella se atreve a desear. Dios conoce sus deseos y Dios, en la luz de Pentecostés, valida el deseo de Luisa de consagrarse por los votos, un deseo que tenía desde niña, una comunidad de servicio que se le va a luego revelar que es el servicio de las comunidades pobres, y una compañía espiritual permanente en la que ella no estuviera pegada, en la que ella fuera una mujer libre, liberada. La compañía espiritual de San Vicente con Luisa, en esa compañía espiritual hay un proceso de liberación profundísimo. Esto desde el punto de vista antropológico es bellísimo. San Agustín dice que el espíritu no se resiste, Dios no se resiste a un corazón que lo desea, y que Dios no se resiste a un deseo humano en la dirección del bien. San Vicente dice que todo deseo de lo bueno es de Dios. Todo deseo de lo bueno es de Dios. La luz de Pentecostés es una confirmación de un deseo de lo bueno que está en el corazón de Luisa. Es la plenitud de su vida. La plenitud de su vida. Con estas preguntas cierro. Una experiencia que refleja toda su vida. ¿Cómo conoció y respondió Luisa a los movimientos del Espíritu en su vida? ¿Cómo discernió ella la voluntad de Dios? ¿Cómo llegó a conocerse a sí misma para estar con Dios y en Dios? ¿Qué le enseñaron los pobres en ese camino y las hijas de la caridad, sus hermanas? ¿Cómo la condujeron a Dios, a sí misma? Como Santa Luisa, hermanas y hermanos de la familia vicentina, escuchemos al Espíritu. Atrevámonos a comprometernos más con los hombres y mujeres de nuestro tiempo, en la defensa de la justicia, de la dignidad humana, en un espíritu de solidaridad y fraternidad. Démoslo todo cuando sintamos que Dios es todo para nosotros. Gracias, Padre Guillermo. Nos gustaría ver si nos ayudan con las cámaras encendidas, y luego este es el tiempo para aprovechar y hacer un diálogo. No sé si hacerle preguntas o reforzar ideas. Yo creo que más bien, más que hacerme preguntas para que no nos centremos solo en mí, yo les invito a que en un minuto, tómense un minutito de silencio. Algunos que quieran compartir algo, escríbanlo. Escriban un pensamiento que tienen en el corazón. No me hagan preguntas. Escriban una intuición. Repitan una afirmación que escucharon en la presentación.
Repitan algo que oyeron y que les impactó, que les causó interés. Y hagamos un tejido comunitario para cerrar la experiencia, más que hacerme preguntas. Tómense un momentito y que las participaciones sean breves para que puedan participar muchos. Puede ser repitiendo una idea que escucharon y hacemos síntesis, reafirmando ideas. Puede ser escribiendo su propia reflexión de algo que les impactó, o puede ser compartiendo el deseo que tienen en el corazón después de esta reflexión. Algo muy de ustedes, muy desde ustedes. Y lo hacemos Sor María lo va a dirigir, Sor Inés María lo dirige y ustedes van entregando la palabra. Yo ya no voy a decir más nada, solo al final hago un cierrecito y más nada. Pero ustedes hagan este momento, que pueden ser unos 15 minuticos, y eso, en que compartamos lo que el Espíritu nos permite compartir ahora, sin alargarnos, entretejiendo estos elementos que yo repito, son todos elementos de la mística vicentina. Mire qué bonito lo que están diciendo en el chat, que se puede ir también leyendo. Familia vicentina bendecida y agradecida, noche para todos. Dice una hermana: Dios, gracias por Luisa en mi vida, que la luz de Pentecostés siga encendiendo en el carisma. Gracias, Dios, por la grandeza de la experiencia fundante de Luisa. Impulsamos a todos, impúlsanos a hacer lo que es bueno. Y Sor, tome usted la palabra y usted diríjalo. Y puede leer comentarios del chat. Muy bien, gracias, Padre Guillermo. Entonces, adelante, agradecemos a quienes ya nos compartieron su idea, o igual pueden expresarlo verbalmente. Exacto. Sor Genoveva Nieto tiene levantada la mano. Adelante, Sor Genoveva. Si está hablando, por favor, activa el micrófono. Gracias. Sor Genoveva. Mira, debes abrir el micrófono, Sor Genoveva. Ya ahorita lo tienes. Muy bien, adelante. Sor Genoveva. Mónica también quiere hablar. Doctora, de aquí de Sí, buenas noches. ¿Puedo hablar? Adelante, Mónica, gracias. Sí. Buenas noches a todos, queridos hermanos. Un gusto nuevamente, Padre Memo, escucharlo. En verdad es una bendición para nosotros tenerlos. Y déjenme que un segundito de poder un poquito tranquilizarme, digo, y dejar de suspirar de tanta maravilla que usted nos ha ofrecido, como siempre. Yo ya le he dicho personalmente y yo me declaro un fan suya, en serio. Muy elocuencia, con esa grandeza, lo que usted nos ha manifestado. Y como lo dijo, decía usted que cuando estaba en oración con los monjes benedictinos, se le había puesto la piel de gallina. Pues a mí también me tiene con la piel de gallina en este momento, de tanta maravilla de haberle escuchado. Y lo que respecta a lo que hablaba, pues nos quedamos con este mensaje tan maravilloso de que usted nos da, que fue la luz de Pentecostés lo que hizo nacer a nuestra querida compañía de las hijas de la caridad. Y es tan grande esto que nos ofrece siempre. Y Santa Luisa, que en este momento, ella es una mujer actual, que camina en nuestro contexto,
que camina para guiarnos, para poder ayudarnos también en tantas situaciones que estamos pasando en el mundo actual, en tantos conflictos que estamos viviendo. Sin embargo, a través de la luz del Espíritu, que como usted decía, tenemos que escuchar primero la voz de Dios, como lo hizo Santa Luisa y San Vicente, escuchando la voz de Dios, aceptando su voluntad, siendo invocadores del Espíritu Santo. Yo soy una persona que soy muy invocadora, siempre estoy en permanente invocación al Espíritu Santo, pidiéndole sus luces, que nos guíe con su fulgor, no solamente a mí, sino a todo en este momento, a tantas situaciones que nos están pasando en el Ecuador, que yo soy de acá de Ecuador, en Latinoamérica, en el mundo entero, ahora en situaciones de conflictos que viven nuestros hermanos de otros países. Y agradecerle infinitamente, Padre, por todas esas luces que nos da y también decirle, como en los textos que decía que Santa Luisa, para ella era realmente el acontecimiento capital, decía, de su vida, el que la transformó y el que le devolvió también esa paz y esa unión con Dios, por lo que ella se encontraba en esa noche oscura, esta experiencia de Pentecostés que vivió también Santa Luisa, nos conduce a nosotros en este momento a interiorizar, a reflexionar respecto a todo lo sucedido y cómo es tan grande el amor y la misericordia de Dios que llegó el Espíritu Santo a Santa Luisa y que ahora con nuestro carisma y en nuestra familia vicentina, continuamos también sintiéndolo, continuamos con Luisa que también nos conduce y nos guía para fortalecer nosotros en nuestros quehaceres, en nuestros procederes también de acá, cada uno de nosotros que estamos comprometidos en la entrega al servicio de los empobrecidos, para también como cristianos, como católicos, como vicentinos, para mirar más allá de nuestra fragilidad y también de nuestra aflicción y de nuestra oscuridad. Y lo más grande que también en alguna ocasión tuve la oportunidad de leer en los textos de Santa Luisa de Marillac, que decía que este prodigio que recibió del inmenso amor de Dios a través del Espíritu Santo fue el manifiesto más grande, ¿no?, de Dios que le regaló, porque lo que ella siempre culminó su vida considerando al Espíritu Santo como el más grande director. Muchas gracias, Padre, y muchas bendiciones, y en serio que por mí yo me quedaría escuchándolo muchísimo tiempo más. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Mónica. Leo unos pensamientos que nos han compartido, unas reflexiones compartidas, y luego le damos la palabra a Sor Genoveva Nieto, después de Sor Genoveva a Sor Jenny Suquillo. Y dicen, contemplar y amar, dos verbos de experiencia fundante argentino. Otro, dejar a su familia para ir a servir a los demás. Otro, nos invita a seguir amando al prójimo. Una enseñanza para vivir cada día. ¡Qué bendición! Gracias, Dios, por darnos a Santa Luisa como modelo de fe en los momentos de oscuridad. Infinitamente agradecida con Dios por haberme llamado a servir en la sociedad tan presente de Paúl. El Espíritu Santo validó los grandes deseos que habitaban en el corazón de Santa Luisa. La luz de Pentecostés es la certeza que vence el miedo y la angustia interior. Este compartir es invitación a descubrir las experiencias fundantes de nuestra vida, no solo personal, sino también a nivel comunitario. Nuestra Madre nos enseña a tener la confianza de corazón en el Padre Celestial. Esa confianza se lo va adquiriendo en el silencio, en la oración. Otra, como Luisa, acoger y revelar vulnerabilidad para amar más y poder decir al hermano, aquí estoy. En este momento vemos los mensajes escritos y le damos paso a Sor Genoveva. Adelante, Sor Genoveva.
Muchas gracias, madrecita. Qué pena. Lo que sucede es que no soy muy hábil para estas cosas y solo quería escribir en el chat y me disparó la mano. Pero bueno, muchas gracias. Habría muchas resonancias que hacer. Me quedo con tres cosas que me tocaron mucho el alma. En primer lugar, que esta experiencia de Luisa, de la luz de Pentecostés, es una experiencia que ciertamente la tocó profundamente, pero que es la respuesta de Dios a su grito, porque ella fue una mujer siempre buscadora, y es hermoso eso que nos acabas de decir, Guillermo, que Dios responde a su grito, con esa luz que clarifica sus dudas. Yo aprendí que buscar a Dios es dejarse encontrar por Él. Eso fue lo que sucedió en ese 4 de junio. Precioso. La otra cosa hermosa es que yo siento que realmente como compañía nacimos en ese momento, en esa intuición. Somos entonces el fruto de ese encuentro, de esa búsqueda y de esa respuesta de Dios. ¿Sí? Es muy importante eso. Y luego sentirnos permanentemente que Él está ahí, está con nosotros, está en mí, me habita, me conduce. Yo solamente tengo que ponerme a su disposición para la formidable misión de hija de la caridad al lado de los pequeños. Muchas gracias. Gracias, Sor Genoveva. Le damos paso a Sor Jenny. Sor Jenny Suquillo, por favor. No escuchamos absolutamente nada. A ver si no se escucha. A ver si... Por favor, no se escucha. A ver, vamos, adelante. Es una joven del prepostulantado que va a compartir toda la reflexión. Adelante. ¿Ya? Es lo que comentó el padre, ¿no? Todo comienza con abrirse al espíritu y solo es posible con una peregrinación de tu propia historia de vida. A lo que nos invita, ¿no? Es a mostrarnos sin miedo y a revelarnos del mismo modo que lo hizo Luisa, ¿no? Quitarnos esos antifaces para de una otra manera abrirnos a esa iluminación que nos da el espíritu, ¿no? También compartíamos del contemplar para amar. Contemplar nos lleva también primero a buscar a Dios para poder encontrarlo en la persona de los pobres. Porque si nosotros vamos al lugar de trabajo y vamos solamente a trabajar sin amar, va a ser un cansancio sin sabor. En cambio, si ya trabajamos con amor, al haber contemplado, deja el cansancio, pero con sabor, que es algo diferente. Y también lo que pues nos ha quedado resonando es, ¿no? En cómo Luisa, pues, abrirse al espíritu nace de la conciencia espiritual que le lleva a la sabiduría y también a la acción espiritual, ¿no? En este caso, si lo traigo a mi vida, me invita en este comienzo de mi vocación, pues es llegar a la oración, ¿no? Y aplicar como nos dice San Vicente, que si soy una mujer de oración, pues seré capaz de todo y podré también lograr llegar a la santidad que Santa Luisa nos invita y nos muestra el camino. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Desde que compartió el padre, gracias, no se te escucha. Grecia, no se te escucha bien. Ahí. Listo. Una frase que compartió el padre, de gracia en gracia nunca me ha abandonado, ¿no? Lo podemos ver desde la vida de Santa Luisa, una vida dura, una historia de vida dura. Vemos cómo el Señor la va sosteniendo durante cada una de esas etapas. Vemos también cómo eso se refleja en cada una de nosotras. El Señor cómo va obrando, abriendo nuestro corazón al Señor
si verdaderamente dejamos que Él entre en nosotras, vamos a ver cómo en las pequeñas cosas Él se manifiesta, cómo su gracia va cambiando nuestros corazones. Muchas gracias, hermanas. Buenas noches. Gracias. El Padre también, muchas gracias, Padre, que tenga buenas noches. Gracias. Voy a leer otros mensajes, a compartir otros mensajes, y luego le damos el paso a Jacqueline. Dice, me resonó la frase, contemplar para amar. Santa Luisa, mujer de profunda experiencia del Espíritu. Una invitación a escuchar a Dios en las desolaciones y decir, aquí estoy, Señor. Una buena noche, saludos desde Esmeraldas, la Anunciación. Lo que me resonó es crear, recrear y sanar en esperanza. A la luz de Pentecostés ha sido su iluminación, o sea, sacar el tiempo para ser iluminados por un Espíritu Santo que en la actualidad sigue aleteando para llevarnos a la voluntad del Padre. Me encantaría tener esta charla por escrito para ir desmenuzando tanta información. Haremos lo posible por hacer esto, ¿sí? Porque de verdad debemos mantener vivos estos tesoros. Muchas gracias, hermanas y Padre, por este bellísimo encuentro. Sor Ana María le dice que Dios le pague, Padre Guillermo, dejar traslucir la gracia de Dios con sus iluminaciones. Otra, Santa Luisa, una mujer ejemplar, que jamás se rindió ante las adversidades que se le presentaron, a pesar que creció sin presencia de su madre y más tarde a sus 15 años perdió a su padre. Consiguió lo que se planteó, inclinándose por el servicio a los más necesitados. Otra, Luisa de María, una mujer valiosa por su vida de vigilancia y discernimiento de oración, de acompañamiento espiritual, que logró sintonizar con Dios y que en la luz de Pentecostés fue una efusión de síntesis de su fe, amor y consagración. Interceda por sus hijos en este siglo XXI con tantas pobrezas actuales. Me quedo en esta última y luego escuchamos a Jacqueline y para continuar con los mensajes. Santa Luisa es el ejemplo de vida para todos, ya que a través de la luz de Pentecostés ser iluminados en nuestro diario vivir. Gracias a todos los que nos están haciendo la resonancia por escrito y pedimos por favor que Jacqueline adelante. Jacqueline, pero también Sordora. Yo veo que Sordora quiere, Jacqueline aún no nos responde. Sordora, adelante. Hablamos con Sordora aquí de Tunja, de Colombia, Tunja, Boyacá, para pues saludar al Padre Guillermo y darle gracias por esa conferencia tan hermosa que a mí personalmente me ha movido y me enamoro cada día más de San Vicente y de Santa Luisa. Pero de Santa Luisa era tan profunda, tan agradable y tan mística que tenía esa relación con Dios y sobre todo con el Espíritu Santo. Pues yo, como mi reflexión personal es cada día enamorarme más y pedirle al Señor que me dé esa gracia de enamorarme del Espíritu Santo para que las acciones y las actitudes, como dije, de la caridad, pues sean según el querer de Dios. Pero pues necesito trabajar. Pero quiero darle un saludo al Padre Guillermo, quiero darle un saludo muy grande a las hermanas ecuatorianas, nuestras queridas hermanas, que estar pendiente o estar de aquí de Colombia, saludándolas y sentirnos como una sola, es un agradecer al Señor. Que Dios los bendiga y continuamos en la oración. Bueno, de aquí de Tunja, de Amparo Herminio, de Boyacá. Hola. Muchas gracias. Veo que no es Jacqueline, sino Henry. Henry, adelante. Aquí estamos con Jacqueline. Adelante. Sí. Un saludo muy afectuoso de Loja, Ecuador. Primeramente, agradeciéndoles al equipo organizador la conferencia que hemos tenido hoy noche, muy fructífera para nosotros como laicos vicentinos comprometidos.
nos llamó mucho la atención. Nosotros tenemos mucho conocimiento de San Vicente, pero hoy noche nos ha aclarado la vida de Santa Luisa, cómo ha sido, cómo esa perseverancia que ella ha tenido para lograr ese carisma. Eso nos ha llamado la atención muchísimo a nosotros. Aquí en Loja estamos reunidos de la familia Vicentina, un equipo de 30 personas nos han acompañado en esta noche para compartir esa excelente charla del padre Guillermo Campuzano, que nos motiva a seguir adelante, comprometidos con el pobre y seguir luchando, seguir trabajando. Es muy gratificante y felicitarlo al padre porque también a él le ha iluminado la luz de Pentecostés. Para nosotros nos llena de mucha satisfacción hoy noche de haber tenido esa excelente charla. Muchas gracias. Y para finalizar, muchas solamente con gracias, una frase Henry. de San Vicente de Paúl que nos dice: el amor es inventivo hasta el infinito. Gracias, Jacqueline. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están ayudando. Y sigo con los mensajes. Santa Luisa peregrinó al templo de su historia. Hoy también nos invita a peregrinar al templo de nuestra historia, a dejarle que el Espíritu Santo habite en nuestra vida. Padre Guillermo, gracias desde Pasto, Nariño. Santa Luisa, la mujer de hoy, la mujer creativa y audaz, la mujer que abre caminos, la mujer capaz de entender y comprender los signos de los tiempos, la mujer que necesita la humanidad hoy. Y este último mensaje, así lo buscó Luisa de Marillac a lo largo de su vida. Ella supo ponerse en contacto con el misterio de Dios y se adentró en él. Sintió la necesidad de ir a su encuentro, rastreó su presencia, buscó compañeros y compañeras de camino en la dirección espiritual y aprendió a confiar en la divina providencia, dejándose conducir por ella. Pues bueno, ¿hay alguien más, por favor? Sigue Jacqueline. Tal vez ahí hay otra persona que quiera hablar del grupo de Loja. ¿No? ¿O sí? Únicamente, bueno, a nombre de nuestra unidad educativa fiscomisional La Inmaculada de Loja, queremos dejar el más profundo agradecimiento a ustedes por habernos brindado esta charla. ¿Quién nos hace enamorarnos más del carisma vicentino? Y hacemos votos para que nos sigan apoyando y así hacer más grande nuestra comunidad vicentina. Y sobre todo, hemos aprendido que Santa Luisa nos dé a otros descubrir y guiarnos con ese carisma. A nombre de la institución, que Dios te pague. Muchas gracias. Y que Dios la bendiga a nombre de la familia. Muchísimas gracias, gracias. Y vemos hermanas, hijas de la caridad, vicentinos del Ecuador, de América Latina y el Caribe. Padre Guillermo, yo creo que usted va a concluir todo este compartir y finalizamos con las palabras de Sor Ana María. Adelante, Padre Guillermo. Padre Guillermo. Sí, aquí estoy, estaba conectándome. Yo les agradezco mucho la apertura del corazón a lo que yo he compartido con ustedes, que es parte de mi propia reflexión en este año sobre la vida, la intuición y el papel de Luisa de Marillac en la experiencia vicentina. Es parte de un trabajo personal de interiorización de su vida y de su mensaje, que yo lo comparto con ustedes con la confianza de un hermano que le está hablando a su familia. Ustedes son mi familia. Y lo comparto así, con sencillez de corazón y revelando que es la experiencia que hacemos. Yo creo que es urgente que en este año, en este tiempo, en el proceso sinodal, que nosotros usemos mucho más la experiencia de Luisa para el trabajo con los laicos, con los jóvenes, con las jóvenes, desde la dimensión de la mujer en la iglesia. Hay una extraordinaria posibilidad para nosotros. Y yo les invito a eso.
San Vicente diría que la señorita Legras murió naturalmente, pero su rostro, Dios sabe la fuerza del espíritu que tiene y que tuvo. Dios sabe la fuerza del espíritu que la vida de Luisa tuvo, inclusive después de su muerte. Y esa luz, esa fuerza del espíritu en ella, que le dio toda la vitalidad, que le sigue dando toda la vitalidad al carisma vicentino en la vida de la Compañía de las Hijas de la Caridad y en la vida de todos nosotros que nos sentimos unidos entrañablemente en Vicente, en Luisa, en Federico, en Rosalía Randí, en tantas y tantos miembros de la familia vicentina que a lo largo de la historia han avanzado este deseo de Dios, un carisma fundante, un carisma fuente, no un carisma espejo, un carisma que es fundante y que es fuente, un carisma en el que muchos otros aprenden y que hoy es urgente a la Iglesia que quiere hacerse nueva. Les agradezco mucho y Dios les bendiga. Gracias, Padre Guillermo. Decirles que estuvimos 132 pantallas desde el inicio, pese a la novedad de Google Meet, porque estuvimos acostumbrados al Zoom. Y muchísimas gracias. Sorana María Maldonado, la visitadora de la provincia, va a despedirnos. Adelante, Sorana María. Sorana María. Sorana María. Sí, disculpe. Adelante. Sí, buenas noches, Padre Guillermo. Qué alegría verlo y escucharlo desde su sencillez y desde su sabiduría, inspirado siempre por el Espíritu Santo. Quisiera agradecerle a nombre de todos los hermanos y hermanas vicentinos que nos hemos conectado en esta noche, por traernos la luz de Pentecostés que vivió en la vida de Santa Luisa, y hacerlo tan vivencial como para que también nosotros que vivimos de este carisma, impregnemos de este amor que nació en Santa Luisa desde muy niña. Esos sentimientos de amor por Jesús, por hacer siempre su voluntad, por escuchar al Espíritu en todo cuanto ella hacía, en esa búsqueda siempre de Dios, como usted ya lo manifestó, el Espíritu Santo mostró y certificó lo que ella ya lo vivió, lo vivía, y descubrió cómo Dios estaba a su lado. Hizo de ella una persona abierta a la gracia, dejó transformar, se dejó modelar a semejanza de Jesús. Dios le pague, Padre. A usted le agradecemos por este encuentro, por tantos otros que quisiéramos que nos siga hablando de Santa Luisa, para conocerla más y amarla mejor. Que Dios lo bendiga, le dé la salud y la vida que tanto necesita para seguir siendo una fuerza importante en la familia vicentina. Amén. Dios le pague, Padre, muchas bendiciones. Regálenos su bendición. Dios de la bondad, Dios del Espíritu, Dios que nunca abandonas la obra de tus manos, Dios de la compasión, Dios de la vida, bendice nuestro carisma, bendice nuestra familia, bendice a la Iglesia, derrama
toda tu fuerza, tu bondad y tu misericordia en el sínodo de la sinodalidad y derrama el espíritu de la paz, de la concordia, de la comunión en el mundo dividido por la guerra. Bendícenos a todos en nuestras propias necesidades, en nuestros propios miedos, en nuestras propias angustias, en nuestras búsquedas y nuestros caminos, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marillac, Padre y Madre de los pobres, rueguen por nosotros. Muchas gracias para todos. Decirles que el próximo encuentro por el año jubilar